La muchacha de la curva. Buenas noches, comunidad. Me llamo Ricardo Moreno y soy trailero desde hace 15 años. Esta historia me pasó en la carretera federal 45, entre Durango y Torreón, en un tramo conocido entre los que manejamos como la curva de la muchacha. Es una historia que todos los traileros de la región conocen, pero que pocos se atreven a contar abiertamente porque suena demasiado increíble. Pero yo la viví en carne propia, y desde entonces, nunca vuelvo a pasar por esa curva sin rezar un Padre Nuestro. Sucedió hace 3 años, una noche de octubre. Iba de Durango a Torreón con una carga de muebles, solo yo en la cabina, escuchando música norteña para mantenerme despierto. Era cerca de la 1 de la mañana, y la carretera estaba desierta. Ese tramo es particularmente solitario. No hay pueblos cercanos, no hay gasolineras, solo kilómetros de desierto a ambos lados y una carretera de 2 carriles serpenteando entre colinas bajas. Conocía bien la ruta, la había recorrido cientos de veces. Cuando me acercaba a la famosa curva pronunciada que todos conocen, vi a alguien parado en el acotamiento. Era una muchacha joven, quizás de unos 20 años, vestida con un vestido blanco que brillaba bajo la luz de mi tráiler. Hacía señas con el brazo, claramente pidiendo aventón. Mi primer instinto fue seguir de largo, porque uno no se detiene por extraños en medio de la nada a esa hora. Pero algo me hizo frenar. Tal vez fue la forma desesperada en que hacía señas, o tal vez fue algo más, algo que no puedo explicar. Me detuve unos metros adelante de donde ella estaba. En mi espejo lateral la vi correr hacia el tráiler. Abrí la ventana del copiloto y me asomé. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Ella asintió desesperadamente. Por favor, lléveme al pueblo más cercano. Tuve un accidente. Mi auto quedó inservible y mi teléfono no tiene señal. Por favor. Su voz sonaba normal, real, desesperada pero no histérica. Contra mi mejor juicio, le dije que subiera. Ella subió a la cabina y se sentó en el asiento del copiloto. Cerró la puerta y se abrochó el cinturón. Hasta ese momento, todo parecía normal. Gracias, dijo con una sonrisa temblorosa. No sabe cuánto se lo agradezco. Llevaba horas esperando que alguien pasara. Arranqué y seguí por la carretera. ¿Dónde fue tu accidente?, le pregunté. Más atrás, como a 1 kilómetro. Mi auto derrapó en la curva y chocó contra las rocas. Está destrozado. Le ofrecí mi teléfono por si quería llamar a alguien. Aquí no hay señal, dijo suavemente. Pero gracias. Manejamos en silencio durante unos minutos. Yo la miraba de reojo ocasionalmente. Había algo extraño en ella que no podía identificar. Su piel era muy pálida, casi traslúcida bajo la luz del tablero, y aunque había dicho que tuvo un accidente, su vestido blanco estaba impecable, sin manchas de tierra o sangre, sin rasgaduras. Y hacía frío esa noche, pero ella no temblaba, no pedía una chamarra. Empecé a sentir una inquietud creciendo en mi pecho. ¿Cómo te llamas?, le pregunté tratando de llenar el silencio. Ella tardó en responder, como si la pregunta la hubiera confundido. Me llamo Carmen, dijo finalmente. ¿Y tú? Le di mi nombre, y traté de hacer conversación casual, preguntándole de dónde era, a dónde iba, pero sus respuestas eran vagas, evasivas. Y entonces noté algo que me heló la sangre. Cuando respiraba, no salía vaho de su boca. Hacía suficiente frío en la cabina como para que mi aliento formara pequeñas nubes, pero de ella no salía nada. Carmen, dije con voz temblorosa, ¿estás segura que estás bien? Ella me miró directamente por primera vez desde que había subido. Sus ojos eran oscuros, profundos, y había algo en ellos que no era del todo humano. No, dijo suavemente, no estoy bien. No he estado bien desde hace mucho tiempo. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué quieres decir? Ella miró hacia adelante, hacia la carretera iluminada por mis faros. Hace 15 años tuve un accidente en esta carretera, en la curva. Mi novio manejaba muy rápido, perdió el control, el auto volcó.
Él murió instantáneamente. Yo quedé atrapada entre los hierros retorcidos, sangrando, muriendo lentamente. Durante horas pedí ayuda. Vi pasar 3 tráileres. Los 3 me vieron, estoy segura que me vieron, pero ninguno se detuvo. Morí sola, asustada, viendo las luces de los vehículos alejándose en la noche. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Eres? No pude terminar la pregunta. Ella asintió. Soy un fantasma, sí. Estoy atrapada en esta carretera, reviviendo mi muerte, esperando que alguien se detenga, que alguien me ayude. Tú eres el primero en 15 años que se detuvo. Por eso te lo agradezco. Su voz se quebró ligeramente. No sabes cuánto significa para mí que alguien finalmente viera mi sufrimiento, que alguien se preocupara lo suficiente para detenerse. Quise gritar, quise frenar y saltar del tráiler, pero algo me mantuvo manejando. Tal vez fue su tono triste. Tal vez fue la culpa de saber que 3 de mis colegas la habían ignorado en su momento de necesidad. ¿Qué necesitas?, pregunté con voz temblorosa. ¿Cómo puedo ayudarte? Ella sonrió, y fue una sonrisa genuina, triste, pero agradecida. Solo necesitaba que alguien supiera lo que pasó, que alguien reconociera mi muerte. Ahora, finalmente, puedo descansar. Comenzó a desvanecerse frente a mis ojos, volviéndose más translúcida. Hay una cruz blanca en la curva donde morí, dijo mientras su forma se disolvía. Mi familia la puso. Si algún día pasas de día, detente ahí, por favor. Diles que Carmen finalmente encontró paz, que un trailero amable finalmente se detuvo. Y entonces se fue. Desapareció completamente, dejando solo el olor a flores marchitas en la cabina. El asiento del copiloto estaba vacío. El cinturón de seguridad colgaba suelto, como si nunca hubiera estado abrochado. Me orillé temblando y salí del tráiler. Miré la carretera vacía detrás de mí, la oscuridad del desierto a ambos lados. ¿Había sido real? ¿O estaba sufriendo alucinaciones por el cansancio? Pero el olor a flores seguía ahí, y en el asiento del copiloto había una pequeña mancha húmeda, como de lágrimas. Subí de vuelta y continué mi viaje con el corazón todavía acelerado, procesando lo que acababa de experimentar. Al día siguiente, en mi viaje de regreso, me detuve en la curva famosa en pleno día. Y ahí estaba, tal como ella había dicho, una cruz blanca con el nombre Carmen Gutiérrez y una fecha de 15 años atrás. Había flores frescas, fotos de una muchacha joven sonriente en un vestido blanco, exactamente la misma muchacha que había subido a mi tráiler. Me arrodillé frente a la cruz y recé, no solo por Carmen, sino por todos los que han muerto en estas carreteras sin que nadie se detenga a ayudar, sin que nadie reconozca su sufrimiento. Investigué después sobre el accidente. Encontré el artículo de periódico. Carmen Gutiérrez, 22 años, y su novio, Roberto Sánchez, 24 años, murieron en un accidente en la curva de la carretera federal 45. Desde esa noche, he hablado con muchos traileros sobre la muchacha de la curva. Todos en la región conocen la historia. Varios afirman haberla visto pidiendo aventón, pero muy pocos se han detenido. Los que sí lo hicieron tienen experiencias similares a la mía. Ella sube, conversa, eventualmente revela quién es, y luego desaparece. Algunos dicen que si te detienes y la ayudas, ella te protege en tus viajes futuros, que nunca tendrás un accidente serio en esa carretera. Otros dicen que si la ignoras, tu tráiler tendrá problemas mecánicos inexplicables en esa misma curva. No sé si esas leyendas son verdad, pero lo que sí sé es que desde aquella noche, cada vez que paso por esa curva, sin importar la hora, hago sonar mi claxon 3 veces en honor a Carmen, y cada vez que veo su cruz, me detengo un momento, dejo nuevas flores si es necesario, y agradezco que ella finalmente encontró paz. Porque en este trabajo solitario, en estas carreteras interminables, a veces olvidamos que cada cruz al lado del camino representa una vida perdida, una familia destrozada, un alma que tal vez
todavía busca reconocimiento de su tragedia. Y si detenerse unos minutos puede darle paz a un espíritu atormentado, entonces vale cada segundo. El tráiler fantasma. Buenas noches, cronistas. Soy Miguel Ángel Torres, trailero con 20 años de experiencia manejando por toda la República. Lo que voy a contar me pasó en la carretera libre México-Querétaro, un trayecto que he hecho miles de veces. Pero una noche de marzo, hace 4 años, viví algo que desafía toda lógica, algo que me hizo cuestionar lo que es real y lo que no. Esa noche me persiguió un tráiler que no debería existir, manejado por alguien que murió décadas atrás. Era cerca de las 3 de la mañana. Llevaba una carga de granos desde Querétaro hacia la Ciudad de México. La carretera estaba vacía, solo las luces de mi tráiler cortando la oscuridad. Tenía la radio encendida, escuchando un programa nocturno de llamadas, medio adormilado pero lo suficientemente alerta para manejar con seguridad. Llevaba como 1 hora de viaje cuando noté luces en mi espejo retrovisor. Otro tráiler venía detrás de mí, acercándose rápido. Eso no era inusual. Muchos traileros manejan de noche y algunos van más rápido que otros. Me moví al carril derecho para dejarlo pasar, pero en lugar de rebasarme, el tráiler se colocó justo detrás de mí, tan cerca que sus faros iluminaban completamente mi cabina. Demasiado cerca, peligrosamente cerca. Ningún trailero profesional maneja así. Todos sabemos que necesitas mantener distancia de seguridad. Empecé a ponerme nervioso. Aceleré un poco, tratando de crear distancia. El tráiler detrás de mí aceleró también, manteniéndose a la misma distancia invasiva. Reduje la velocidad, pensando que tal vez quería adelantarme y yo le estaba bloqueando el paso sin darme cuenta. El tráiler también redujo velocidad, manteniéndose pegado a mi parte trasera. Ahora estaba genuinamente asustado. ¿Quién era este conductor y qué quería? Intenté verlo mejor en mis espejos. El tráiler era viejo, muy viejo. Parecía ser de los años 70 u 80, con un diseño antiguo que ya no se ve en las carreteras. Estaba en mal estado, con la pintura descarapelada y oxidado en varias partes. Pero sus luces funcionaban perfectamente, demasiado brillantes, casi cegadoras. Traté de ver al conductor, pero los faros brillantes hacían imposible distinguir nada en la cabina. Solo veía una silueta oscura detrás del volante, inmóvil como una estatua. Decidí hacer algo drástico. Vi un área de descanso a unos kilómetros adelante y decidí desviarme ahí, dejar que este tipo loco pasara y seguir mi camino en paz. Cuando llegué al desvío, puse mi direccional y empecé a salirme de la carretera. Para mi horror, el tráiler detrás de mí también puso su direccional y me siguió hacia el área de descanso. Mi corazón latía acelerado. Esto ya no era solo un conductor agresivo, esto era algo más, algo malévolo. Entré al área de descanso, que estaba completamente vacía y apenas iluminada por un par de postes de luz funcionando a medias. Me estacioné y apagué el motor, agarrando el machete que siempre llevo debajo del asiento para emergencias. El tráiler fantasma se detuvo a unos 20 metros detrás del mío, con el motor todavía encendido, los faros todavía encendidos, apuntando directamente hacia mí. Esperé. Pasaron 5 minutos, 10 minutos. El tráiler no se movía, el conductor no se bajaba, solo esa silueta inmóvil en la cabina. Finalmente, reuní valor y bajé de mi tráiler, agarrando fuerte el machete. «Oye», grité, «¿qué quieres? ¿Por qué me estás siguiendo?» No hubo respuesta. Me acerqué lentamente, con cada paso sintiendo que estaba cometiendo un terrible error. Cuando estuve a unos 10 metros, pude ver mejor el tráiler. Estaba en condiciones peores de lo que pensaba. Llantas desgastadas hasta el punto de estar peligrosamente lisas, ventanas agrietadas, óxido cubriendo grandes partes del chasis. ¿Cómo podía este vehículo siquiera estar en la carretera? Y entonces vi la placa. Estaba tan oxidada que apenas podía leer los números, pero logré distinguir que era una placa antigua, del formato que dejó de usarse hace más de 30 años. Y había algo más. En la puerta del conductor, pintado débilmente pero aún visible, estaba un nombre: Transportes Aguirre.
servicio 1975. Este tráiler tenía casi 50 años. Imposible que siguiera en operación. Me acerqué más, ahora a solo 5 metros de la cabina. Podía ver la silueta del conductor con más claridad. Era un hombre, eso era seguro, pero había algo terriblemente mal con él. Su postura era rígida, antinatural. Sus manos en el volante parecían estar aferradas con una fuerza mortal, como si no pudiera soltarlo incluso si quisiera, y su cabeza estaba inclinada de una manera extraña, como si su cuello estuviera roto. «Señor», llamé con voz temblorosa, «¿está usted bien?» Lentamente, muy lentamente, la cabeza comenzó a girar hacia mí. El movimiento era mecánico, espeluznante, como el de una puerta oxidada abriéndose después de años. Y cuando finalmente quedó de frente, vi su rostro, o mejor dicho, vi lo que quedaba de él. Era un cadáver, piel gris tirante sobre huesos, ojos hundidos en cuencas oscuras, boca abierta en lo que parecía ser un grito eterno, y estaba mirándome directamente. Grité y retrocedí tropezando. El tráiler fantasma rugió, su motor sonando como un aullido de dolor. Comenzó a avanzar hacia mí, lentamente al principio, luego acelerando. Corrí hacia mi tráiler, saltando a la cabina y arrancando el motor con manos temblorosas. Salí del área de descanso derrapando, mis llantas chirriando contra el asfalto. En mi espejo vi que el tráiler fantasma me seguía, sus faros cortando la oscuridad como ojos brillantes de un demonio mecánico. La persecución continuó durante 40 kilómetros interminables. No importaba qué tan rápido fuera, el tráiler fantasma me seguía el ritmo. Y lo peor es que no obedecía a las leyes de la física. Tomaba curvas a velocidades imposibles sin derrapar. Aceleraba de maneras que ningún motor viejo debería poder. Y cuando pasábamos por pueblos, los pocos testigos que había en las calles gritaban y señalaban aterrados al ver pasar esa procesión fantasmal. Entonces, recordé algo que mi abuelo, quien también fue trailero, me había contado cuando era niño. Dijo que si alguna vez me perseguía algo sobrenatural en la carretera, debía buscar una iglesia, que los lugares sagrados ofrecen protección. Vi un letrero indicando un pueblo pequeño con una iglesia a 5 kilómetros. Tomé el desvío y conduje directamente hacia el centro del pueblo, buscando desesperadamente la iglesia. La encontré, una pequeña construcción colonial, iluminada por una luz sobre su entrada. Estacioné mi tráiler justo frente a la iglesia y bajé corriendo, golpeando la puerta desesperadamente. Un sacerdote anciano abrió, mirándome confundido. «Padre, necesito ayuda. Algo me está persiguiendo». Él miró más allá de mí, y su rostro se puso pálido. El tráiler fantasma había entrado al pueblo y estaba avanzando lentamente por la calle principal hacia nosotros. El padre me jaló dentro de la iglesia y cerró la puerta, comenzando a rezar en voz alta. Desde una ventana, vi cómo el tráiler se detuvo frente a la iglesia. El motor seguía rugiendo, pero no avanzaba más. Era como si una barrera invisible lo detuviera. Estuvimos así durante lo que pareció una eternidad. Yo y el padre dentro de la iglesia rezando, el tráiler afuera esperando. Finalmente, cuando el sol comenzó a salir en el horizonte, el tráiler comenzó a desvanecerse, literalmente desvanecerse, volviéndose translúcido, hasta que con los primeros rayos de sol, desapareció completamente como si nunca hubiera estado ahí. El padre me explicó que no era la primera vez que sucedía algo así. Hace 35 años, un trailero llamado Jesús Aguirre se durmió al volante en esa carretera y tuvo un accidente fatal. Su tráiler se salió del camino y cayó por un barranco, matándolo instantáneamente. Según la leyenda local, su espíritu sigue conduciendo ese tráiler fantasma, persiguiendo a otros traileros, tal vez tratando de advertirles del peligro de manejar exhausto, o tal vez, en su confusión post-mortem, pensando que si atrapa a otro trailero, él puede ser libre. Desde esa noche, cambié mis hábitos de manejo. Nunca manejo más de 8 horas seguidas sin descansar adecuadamente. Y cada vez que paso por esa carretera de noche, rezo antes de comenzar el viaje
y llevo conmigo una imagen de la Virgen de Guadalupe en el tablero. Nunca he vuelto a ver el tráiler fantasma, pero he oído de otros compañeros que sí, que han tenido encuentros similares en esa misma carretera. Y todos compartimos el mismo consejo. Si alguna vez ves un tráiler viejo siguiéndote demasiado cerca en la madrugada, busca refugio en un lugar sagrado y espera hasta el amanecer. Porque algunos conductores nunca dejaron sus rutas, incluso después de la muerte, y siguen manejando por esas carreteras oscuras, atrapados en un viaje eterno del que nunca podrán llegar a su destino final. Las voces del radio. Buenas noches. Mi nombre es Fernando Castillo y trabajo como trailero desde hace 12 años, principalmente en rutas del norte de México. Esta historia trata sobre algo que me pasó en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, una ruta que conozco como la palma de mi mano. Pero una noche, mi radio CB comenzó a captar transmisiones que no deberían existir, voces de traileros que llevaban años muertos y un mensaje que me salvó la vida de la manera más aterradora posible. Salí de Monterrey, cerca de las 10 de la noche, con destino a Nuevo Laredo. Llevaba autopartes, nada del otro mundo, una ruta rutinaria que había hecho cientos de veces. Mi radio CB estaba encendido como siempre. Es nuestra línea de vida en la carretera, nos permite comunicarnos con otros traileros, alertarnos sobre retenes, accidentes o cualquier peligro. Esa noche, la frecuencia estaba tranquila. Solo alguna conversación ocasional entre compañeros sobre el clima o el tráfico. Pero alrededor de la medianoche, cuando iba por un tramo particularmente solitario de la carretera, la radio comenzó a sonar con estática fuerte. Luego, a través del ruido blanco, escuché una voz. Convoy del norte, aquí Halcón Rojo, cambio. Reconocí el formato, era la forma en que los traileros nos identificamos por radio. Pero la voz sonaba extraña, distorsionada, como si viniera de muy lejos. Agarré el micrófono. Aquí Convoy del Norte. Te escucho, Halcón Rojo. ¿Cuál es tu posición? Cambio. La respuesta que obtuve me confundió. Kilómetro 87, carretera Monterrey-Laredo. Tenemos un problema grande aquí. Asalto de camiones. Están bloqueando la carretera. Si vienes por aquí, busca ruta alterna. Repito, busca ruta alterna. Cambio. Revisé mi GPS. Yo estaba exactamente en el kilómetro 87 y no había ningún bloqueo visible. La carretera estaba completamente despejada frente a mí. Halcón Rojo, estoy en el kilómetro 87 ahora mismo y no veo ningún bloqueo. ¿Estás seguro de tu posición? Cambio. Hubo un largo silencio con estática. Luego la voz regresó, ahora sonando más urgente, más desesperada. Están armados, tienen rifles. No te detengas, no importa qué. Están bajando a los conductores, están. La transmisión se cortó en medio de lo que sonaba como disparos, gritos, ruido de vidrios rompiéndose, y luego, silencio absoluto. Mi corazón latía acelerado. Acababa de escuchar un asalto en tiempo real. Pero si es así, ¿dónde estaba sucediendo? No veía nada frente a mí. Agarré el micrófono de nuevo. Halcón Rojo, ¿me copias? ¿Necesitas que llame a las autoridades? No hubo respuesta. Llamé a la frecuencia general que todos los traileros monitoreamos. Atención convoy. ¿Alguien tiene información sobre un asalto en el kilómetro 87? Cambio. Otra voz respondió. Un compañero trailero que estaba a algunos kilómetros detrás de mí. Negativo. Aquí todo tranquilo. ¿Qué escuchaste? Cambio. Le conté sobre la transmisión de Halcón Rojo. Hubo un silencio largo antes de que respondiera, y cuando lo hizo, su voz sonaba seria, preocupada. Fernando, no hay ningún trailero con indicativo Halcón Rojo en esta frecuencia esta noche. He estado monitoreando las últimas 3 horas. Lo que escuchaste, no sé qué fue, pero no vino de ningún radio activo. Cambio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces, ¿qué había escuchado? Decidí seguir adelante con precaución, pero aumentando mi velocidad. Algo no estaba bien y quería salir de esa zona lo más rápido posible.
pero unos kilómetros más adelante, la radio volvió a la vida. Esta vez, era una voz diferente. Aquí Lobo Gris, kilómetro 92, motor recalentado. Voy a tener que orillarse. Si alguien me escucha y viene por aquí, les agradecería que se detengan y me echen la mano. Cambio. Una solicitud completamente normal, el tipo de cosa que escuchamos todo el tiempo en el radio. Revisé mi posición. Kilómetro 89. Llegaría al 92 en unos minutos. Respondí. Aquí Fernando, Lobo Gris. Estoy a unos minutos de tu posición. Te echo la mano. ¿Qué colores llevas tu unidad? Cambio. Así nos identificamos. Por los colores de nuestros tráileres. La respuesta vino inmediatamente. Cabina roja con remolque blanco. Te voy a deber una, compa. Cambio. Pero cuando llegué al kilómetro 92, no había ningún tráiler detenido. La carretera estaba completamente vacía. Reduje la velocidad, buscando en ambos lados del camino, pensando que tal vez se había orillado más adentro. Nada. Volví a llamar por radio. Lobo Gris, llegué al kilómetro 92, pero no te veo. ¿Dónde estás exactamente? Cambio. No hubo respuesta. Llamé de nuevo. Silencio. Era como si Lobo Gris nunca hubiera existido. Ahora estaba realmente asustado. 2 transmisiones fantasma en menos de 30 minutos. ¿Qué estaba pasando? Aceleré queriendo salir de ese tramo maldito lo más rápido posible, pero la radio no había terminado conmigo. A lo largo de los siguientes 20 kilómetros, escuché docenas de transmisiones. Traileros reportando accidentes, pidiendo ayuda, advirtiendo sobre peligros. Algunos sonaban modernos, otros tenían un tono antiguo, como si fueran grabaciones de hace décadas, y ninguna de las situaciones que describían era visible en la carretera. Y entonces escuché la voz que me heló la sangre. Fernando Castillo, ¿me copias? Cambio. Era mi nombre. Alguien me estaba llamando por mi nombre completo. Agarré el micrófono con manos temblorosas. ¿Quién es? ¿Cómo sabes mi nombre? Cambio. La voz que respondió era profunda, resonante, no del todo humana. Soy todos los que han muerto en esta carretera, Fernando. Somos Legión, y tenemos un mensaje para ti. En el kilómetro 105, dentro de exactamente 12 minutos, va a haber un accidente. Un auto va a invadir tu carril en una curva ciega. Si mantienes tu velocidad actual, vas a chocar de frente. Vas a morir, pero te estamos dando esta advertencia, porque hace 3 años te detuviste a ayudar cuando encontraste un tráiler volcado en el kilómetro 78. El conductor que salvaste ese día era mi hijo. Ahora te salvo a ti. Reduce tu velocidad. Toma la curva del kilómetro 105 a no más de 40 kilómetros por hora. Confía en nosotros. La transmisión terminó dejándome en shock total. Recordaba ese incidente de hace 3 años. Un tráiler había volcado. El conductor estaba atrapado pero vivo. Yo llamé a emergencias. Me quedé con él hasta que llegó la ambulancia. Era posible que el padre de ese hombre estuviera muerto y que su espíritu me estaba advirtiendo ahora. Miré mi velocidad. Iba a 90 kilómetros por hora. Miré mi posición. Kilómetro 98. 7 kilómetros hasta el 105. Tenía que tomar una decisión. Confiaba en esta voz fantasmal, en este mensaje imposible, o seguía a mi velocidad normal, arriesgándome a que la advertencia fuera real. Decidí confiar. Comencé a reducir velocidad gradualmente. 80, 70, 60, 50. Cuando llegué al kilómetro 105, iba exactamente a 40 kilómetros por hora. La curva apareció frente a mí, una curva cerrada hacia la izquierda, que conocía bien pero que siempre requería atención. Tomé la curva lentamente, y justo cuando estaba en medio de ella, un auto deportivo apareció en mi carril, completamente del lado equivocado de la carretera, viniendo a toda velocidad directamente hacia mí. El conductor estaba rebasando ilegalmente en una curva ciega. Si yo hubiera estado a mi velocidad normal, el impacto hubiera sido frontal y letal.
pero a 40 km/h pude frenar y desviarme apenas a tiempo. El auto pasó a centímetros de mi tráiler, el conductor ni siquiera consciente de que había estado a segundos de matarnos a ambos. Me detuve en el acotamiento, temblando incontrolablemente. La radio sonó una última vez. La misma voz profunda. Estamos a mano ahora, Fernando. Cuídate en las carreteras. Y cuando veas nuestras cruces al lado del camino, recuerda que seguimos aquí, seguimos vigilando. Y a veces, si el destino lo permite, podemos ayudar a los vivos a evitar unirse a nosotros demasiado pronto. Y luego, silencio. La frecuencia volvió a la normalidad. Llegué a Nuevo Laredo emocionalmente exhausto. Investigué después sobre las transmisiones fantasma en esa carretera. Aparentemente no soy el único que las ha escuchado. Muchos traileros reportan captar conversaciones imposibles, voces de compañeros que saben que están muertos, advertencias sobre peligros que no son visibles pero que resultan ser reales. Algunos piensan que es interferencia de radio, explicaciones técnicas. Pero los que lo hemos vivido, sabemos que es algo más. Esa carretera Monterrey-Laredo ha cobrado cientos de vidas a lo largo de décadas. Asaltos, accidentes, conductores que se duermen al volante. Y al parecer, algunos de esos conductores caídos siguen transmitiendo. Siguen usando sus radios aunque estén muertos, tratando de advertir a los vivos, de proteger a sus compañeros traileros de sufrir el mismo destino. Es como si hubiera una hermandad que trasciende la muerte, un código de la carretera que ni siquiera la tumba puede romper. Ahora siempre mantengo mi radio CB encendido, incluso cuando la frecuencia parece estar vacía, porque nunca sé cuándo podría recibir una advertencia crucial, cuando una voz del más allá podría salvarme la vida. Y cuando escucho esas transmisiones imposibles, ya no me asusto como esa primera vez. En lugar de eso, respondo con respeto, agradezco la advertencia y presto atención, porque, en este trabajo, en estas carreteras peligrosas, necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir, sin importar de qué lado del velo provenga. El pueblo que no existe. Buenas noches, cronistas. Soy Héctor Ramírez, trailero desde hace 16 años. Esta historia me sucedió en una carretera rural de Chiapas, en un viaje que hice hace 2 años. Me desvié de mi ruta principal buscando un atajo, que me recomendó otro conductor, y terminé en un pueblo que no aparece en ningún mapa, un lugar donde el tiempo se detuvo hace décadas, y donde los habitantes no saben que están muertos. Pasé 6 horas en ese pueblo fantasma, y cuando logré salir, descubrí que habían pasado 3 días en el mundo real. Iba de Tuxtla Gutiérrez hacia la frontera con Guatemala, llevando maquinaria agrícola. Era un viaje que normalmente tomaba 8 horas, pero había un bloqueo de carretera por protestas, y necesitaba encontrar una ruta alterna. En una gasolinera, un trailero mayor me sugirió tomar una desviación por un camino rural que me ahorraría 2 horas. Me dio instrucciones específicas. En el kilómetro 45, verás un camino de terracería a la derecha. Tómalo, sigue recto por 20 kilómetros y saldrás de nuevo a la carretera principal. Encontré el desvío exactamente donde dijo. Era un camino de tierra compactada, estrecho pero transitable. Entré con precaución, reduciendo mi velocidad, mientras mi tráiler se sacudía por los baches. El camino serpenteaba entre colinas verdes y selva densa. No había señales, no había otros vehículos, solo el camino de tierra y la vegetación aplastante a ambos lados. Después de unos 15 kilómetros, el camino se amplió un poco, y vi un letrero de madera carcomida. Bienvenidos a San Rafael del Monte. Eso era extraño. El trailero no había mencionado ningún pueblo en la ruta, pero pensé que tal vez era solo una comunidad pequeña que estaba en el camino. Seguí adelante y pronto empecé a ver casas. Eran construcciones antiguas, de adobe y madera, con techos de teja roja. El estilo era claramente de varias décadas atrás, pero las casas se veían bien mantenidas. Había gente en las calles, hombres con sombreros de paja y ropa de trabajo, mujeres con vestidos largos, niños jugando descalzos. Lo que me pareció inmediatamente extraño es que todos se detuvieron a mirarme cuando pasé. No era solo curiosidad casual, sino un tipo de asombro total, como si nunca hubieran visto un tráiler en su vida.
Los niños señalaban y corrían detrás de mi vehículo, gritando emocionados. Las mujeres se cubrían la boca sorprendidas. Los hombres se quitaban sus sombreros y observaban con ojos muy abiertos. Era como si acabara de aterrizar una nave espacial en medio de su pueblo. Decidí detenerme en la plaza principal para preguntar si estaba en el camino correcto. El pueblo tenía una pequeña plaza con una fuente en el centro, una iglesia colonial y varias tiendas alrededor. Me bajé del tráiler y me acerqué a un grupo de hombres que estaban sentados en una banca. «Buenas tardes», saludé. «Disculpen, ¿este camino me lleva de vuelta a la carretera principal hacia la frontera?» Los hombres me miraron confundidos, como si hubiera hablado en otro idioma. Uno de ellos, un anciano con un bigote blanco impresionante, finalmente respondió: «¿Carretera? ¿Qué carretera, joven?» Su acento era antiguo, su forma de hablar formal como de otra época. «La carretera a la frontera con Guatemala», repetí. «Vengo de Tuxtla Gutiérrez». El anciano negó con la cabeza. «No conozco ninguna Tuxtla Gutiérrez. ¿Es un pueblo nuevo?» Los otros hombres murmuraron entre ellos. Uno dijo: «Nunca hemos oído de ese lugar». Empecé a sentir que algo estaba muy mal. Saqué mi teléfono para verificar mi ubicación en el GPS. No tenía señal, lo cual no era inusual en áreas rurales remotas. Pero lo extraño es que el GPS tampoco funcionaba del todo. La pantalla mostraba solo estática. Miré mi alrededor más cuidadosamente. El pueblo se veía detenido en el tiempo. No había cables eléctricos, no había antenas de televisión, no había vehículos modernos. Era como si estuviera en los años 50 o 60. «¿Qué año es?», pregunté sin pensar. Los hombres me miraron como si estuviera loco. «1958, por supuesto», respondió el anciano. «¿Se siente bien, joven? ¿Necesita agua?» Mi corazón comenzó a latir rápido. 1958. Este hombre genuinamente creía que estábamos en 1958. Ya no estaba asustado, estaba aterrado. «Señor», dije tratando de mantener la calma, «estamos en el año 2022. Han pasado más de 60 años desde 1958. Los hombres se miraron entre sí con expresiones de compasión, claramente pensando que yo había perdido la razón. El anciano se levantó y puso su mano en mi hombro. Su mano estaba fría, mucho más fría de lo normal. «Joven, creo que el calor lo está afectando. Venga, lo llevaremos con don Fermín. Él puede ayudarlo. Es nuestro curandero». Traté de rechazar, pero insistieron, y honestamente no sabía qué más hacer. Me llevaron a una casa al otro lado de la plaza. Don Fermín era un hombre aún más viejo que el del bigote blanco, probablemente en sus 80 segundos según su apariencia. Vivía en una casa oscura, llena de hierbas colgando del techo y veladoras encendidas por todas partes. Me hizo sentar y me miró fijamente a los ojos durante un largo rato. Finalmente habló. «Usted no es de aquí, ¿verdad? No me refiero a este pueblo, me refiero a este tiempo». Sus palabras me sorprendieron. ¿Él sabía? «¿Qué le pasa a este pueblo?», pregunté directamente. Don Fermín suspiró profundamente. «Hace mucho tiempo hubo un terremoto terrible que destruyó San Rafael. Todos murimos. Pero algo pasó, algo que no entiendo completamente. En lugar de seguir adelante, nos quedamos aquí. El pueblo se reconstruyó instantáneamente. Todos volvimos a vivir como antes del terremoto. Pero el tiempo se detuvo. Siempre es 1958 aquí. Siempre. Entonces, todos ustedes están muertos», susurré. Don Fermín asintió tristemente. «La mayoría no lo sabe. Viven sus días sin darse cuenta de que es el mismo día una y otra vez, de que nunca envejecen, de que nada cambia. Pero algunos de nosotros, los que estábamos cerca de la muerte cuando sucedió, nos dimos cuenta. Somos conscientes de que estamos atrapados en un ciclo, pero no podemos romperlo. No podemos decirle a los demás porque no nos creerían. «¿Cómo salgo de aquí?», pregunté desesperado. Don Fermín pensó por un momento. «Cada tanto,
Alguien del mundo exterior encuentra el camino a San Rafael. Usualmente se van confundidos, sin entender completamente lo que vivieron. Pero algunos se quedan, se vuelven parte del pueblo, olvidan que alguna vez fueron del exterior. Para salir, debe seguir el camino principal hacia el oeste justo cuando el sol se ponga. Ese es el momento cuando el velo entre nuestro mundo y el suyo es más delgado, y no se detenga por ninguna razón, no importa qué vea o escuche. Esperé en la plaza hasta el atardecer, observando el pueblo. Era surreal ver a la gente viviendo su día normal, sin saber que estaban muertos, que estaban atrapados en una repetición eterna. Niños jugando los mismos juegos, mujeres barriendo las mismas puertas, hombres caminando a los mismos lugares, todo en perfecta sincronía, como un reloj que funciona a la perfección pero que nunca avanza. Cuando el sol comenzó a ponerse, subí a mi tráiler y arranqué el motor. Varias personas del pueblo vinieron corriendo, gritando que me quedara, que era peligroso viajar de noche, que era bienvenido a quedarme en San Rafael para siempre. Esas últimas palabras, para siempre, me dieron el impulso final que necesitaba. Aceleré siguiendo el camino hacia el oeste, ignorando las voces que me llamaban. El camino se volvió extraño. Las sombras se movían de formas imposibles. Vi figuras en los costados del camino que se parecían a mí mismo. Versiones de mí que se habían quedado en el pueblo, envejecidas de maneras grotescas. Escuché voces familiares, mi esposa, mis hijos, llamándome desde el bosque, pidiéndome que me detuviera, pero recordé las palabras de don Fermín y seguí adelante sin frenar, con las manos apretando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Y entonces, tan repentinamente como había entrado, salí. El camino de terracería terminó y me encontré de vuelta en la carretera principal pavimentada. Pero, cuando revisé mi teléfono, que de repente tenía señal de nuevo, vi algo que me hizo gritar. Habían pasado 3 días. 3 días completos. Tenía 47 llamadas perdidas de mi esposa, mensajes desesperados de mi empresa preguntando dónde estaba, alertas de búsqueda. Para mí habían sido solo 6 horas en San Rafael, pero en el mundo real habían sido 72 horas. Llamé a mi esposa llorando, diciéndole que estaba bien, que había habido un problema con mi teléfono y me había perdido. No podía decirle la verdad, ¿quién me creería? Reporté a mi empresa que había tenido problemas mecánicos y me había quedado varado. Entregué la carga con 3 días de retraso, perdí el pago de puntualidad, casi pierdo mi trabajo, pero estaba vivo. Estaba libre. No estaba atrapado en San Rafael del Monte para siempre. Investigué después sobre el pueblo. Encontré registros históricos. San Rafael del Monte existió realmente. Fue destruido completamente por un terremoto en 1958. Murieron 347 personas. El pueblo nunca fue reconstruido. La zona fue declarada de alto riesgo sísmico y fue abandonada. Oficialmente, San Rafael del Monte dejó de existir hace más de 60 años, pero yo estuve ahí, vi a su gente, viví en su tiempo detenido. Y sé que todavía existe en algún lugar entre este mundo y el siguiente, atrapado en un loop eterno del que la mayoría de sus habitantes nunca escaparán. A veces me pregunto sobre don Fermín y los otros pocos que son conscientes de su situación. Siguen ahí, día tras día, reviviendo 1958 mientras son dolorosamente conscientes del tiempo que han perdido. ¿Cuántos viajeros perdidos han terminado atrapados en San Rafael, olvidando gradualmente que alguna vez tuvieron otra vida? Y lo más aterrador, ¿cuántos de esos pueblos fantasmas existen en las carreteras rurales de México, esperando a que conductores perdidos tomen el desvío equivocado y se encuentren en un lugar que el tiempo olvidó? La gasolinera del kilómetro 666. Buenas noches, cronistas. Mi nombre es Roberto Vega y soy trailero con 14 años de experiencia. Esta es la historia de la peor noche de mi vida. Una noche que pasé en una gasolinera que no debería existir, atendida por personas que murieron hace años, en un lugar marcado con el número más ominoso que podrías imaginar, kilómetro 666.
Lo que viví ahí me convenció de que algunos lugares son portales a dimensiones oscuras y que hay cosas peores que la muerte esperando a los desafortunados que se detienen en ellos. Sucedió hace un año en la carretera federal entre Durango y Mazatlán, conocida como el Espinazo del Diablo por sus curvas peligrosas y precipicios profundos. Era cerca de las 2 de la mañana y mi indicador de gasolina estaba peligrosamente bajo. Había pasado la última gasolinera hace más de 80 kilómetros sin detenerme porque tenía prisa por llegar a tiempo, y ahora estaba pagando por esa decisión. El indicador marcaba casi vacío, y sabía que no llegaría a la siguiente gasolinera conocida. Justo cuando empezaba a entrar en pánico, vi luces adelante, una gasolinera, brillando como un oasis en medio de la oscuridad de la montaña. Sentí un alivio inmediato. Me acerqué y vi el letrero. Gasolinera San Miguel, kilómetro 666, abierto 24 horas. El número 666 me dio un escalofrío, pero estaba demasiado desesperado como para importarme simbolismos. La gasolinera se veía antigua pero bien mantenida. Tenía 2 bombas de gasolina del tipo viejo, de esos con números que rotan mecánicamente. Había una tienda pequeña anexa con ventanas iluminadas. Y lo más extraño, había varios vehículos estacionados ahí, pero todos eran modelos viejos, de los años 70 y 80. No había ningún vehículo moderno excepto mi tráiler. Pensé que tal vez era una reunión de coleccionistas de autos clásicos, aunque era una hora extraña para eso. Me estacioné frente a una bomba y esperé a que alguien saliera a atenderme. Un hombre joven apareció de la tienda, vestido con un uniforme de gasolinero antiguo, completo con gorra y todo. Tenía una sonrisa amable, pero sus ojos eran extraños, como si miraran a través de mí en lugar de a mí. «Buenas noches, señor». ¿Lleno? Su voz sonaba normal, pero había un eco sutil, como si hablara en una habitación vacía. «Sí, lleno, por favor», respondí. «Y también quisiera usar el baño si es posible». Él asintió y señaló hacia un lado de la tienda. «Por supuesto, el baño está abierto. Y cuando regrese, pase a la tienda. Tenemos café fresco y comida casera». Bajé del tráiler y me dirigí al baño. Mientras caminaba, noté que los otros clientes, los que estaban sentados en una mesa de picnic cerca de la tienda, me miraban fijamente. Todos vestían ropa antigua, de décadas pasadas, y todos tenían esa misma mirada extraña, esos ojos que parecían ver más allá de lo físico. El baño estaba limpio pero anticuado. Todo era de los años 60 o 70, azulejos vintage, un lavabo de porcelana antiguo, un espejo con marco dorado oxidado. Mientras me lavaba las manos, noté algo perturbador en el espejo. Mi reflejo estaba ahí, pero detrás de mí había otras figuras, sombras de personas que no estaban en el baño conmigo. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. Cuando miré de nuevo al espejo, las sombras seguían ahí, moviéndose, acercándose a mi reflejo. Salí del baño rápidamente, con el corazón acelerado. El despachador ya había terminado de cargar gasolina. «Son 850 pesos, señor». Le extendí un billete de 1000. Él lo tomó y fue a la tienda para darme cambio. Mientras esperaba, uno de los hombres sentados en la mesa de picnic se me acercó. Era mayor, con un bigote gris y ropa de trabajo desgastada. «Es su primera vez aquí, ¿verdad?», preguntó. «Sí. No sabía que había una gasolinera aquí», respondí. El hombre asintió lentamente. «No muchos la encuentran, solo los que realmente la necesitan, o los que están destinados a estar aquí». Sus palabras me pusieron nervioso. «¿Qué quiere decir con eso?». Él miró hacia la carretera oscura. «Algunos de nosotros llevamos aquí mucho tiempo, algunos años, otros décadas. Llegamos con nuestros vehículos, cargamos gasolina, y luego no pudimos irnos. O decidimos no irnos. El tiempo se comporta extraño aquí en el kilómetro 666. Retrocedí lentamente hacia mi tráiler. Creo que voy a pagar y seguir mi camino». El hombre me agarró del brazo con fuerza sorprendente. «Espere».
Necesita saber algo importante. Si acepta algo de la tienda, si come o bebe algo que ellos te den, quedará atrapado como nosotros. Es una regla antigua, de las historias viejas. No acepte nada de esta gasolinera excepto la gasolina que ya pagó. ¿Entiende? Me solté de su agarre y caminé rápido hacia la tienda para recoger mi cambio. El despachador estaba esperándome con los 150 pesos y una taza de café humeante. Su cambio, señor. Y tomé. Un café cortesía de la casa. Las noches en la carretera son frías. Recordé la advertencia del hombre. No gracias, solo el cambio. El despachador frunció el ceño, su expresión amistosa desvaneciéndose y siendo reemplazada por algo más oscuro. Insisto, es tradición aquí. Todos nuestros clientes aceptan la hospitalidad de la gasolinera San Miguel. No quiero el café, dije firmemente. Su rostro se torció en una mueca de rabia. Debe aceptarlo, todos lo hacen. Detrás de él, vi que los otros empleados de la tienda salían, todos con las mismas expresiones hostiles. Y afuera, los clientes de la mesa de picnic se levantaron y comenzaron a caminar hacia mí. Todos tenían sus brazos extendidos, todos me llamaban, todos ofreciéndome comida, bebida, hospitalidad. Corrí hacia mi tráiler. El despachador me persiguió, pero cuando intentó agarrarme, su mano pasó a través de mi brazo como si fuera humo. Ese contacto fue como tocar hielo puro, una quemazón fría que me dejó una marca roja en la piel. Subí a mi cabina y arranqué el motor con manos temblorosas. Los faros iluminaron la escena. Todos los empleados y clientes ahora estaban de pie frente a mi tráiler, bloqueando mi salida, sus rostros distorsionándose en expresiones cada vez más grotescas y menos humanas. No puedes irte. Nadie se va sin pagar el precio completo, gritaba el despachador, su voz ahora profunda y resonante, como múltiples voces hablando al mismo tiempo. Sus ojos se habían vuelto completamente negros, y su boca se abría imposiblemente grande. Los otros también estaban transformándose, revelando lo que realmente eran. No fantasmas de personas muertas, sino algo mucho peor, algo antiguo y malévolo que había tomado la forma de una gasolinera para atraer víctimas. Aceleré directamente hacia ellos. Las figuras no se movieron, pero cuando mi tráiler los atravesó, fue como pasar por una cortina de agua helada. Sentí un frío intenso penetrar la cabina y escuché gritos de rabia que hicieron vibrar los vidrios. En mi espejo retrovisor, vi que toda la gasolinera comenzaba a desmoronarse, las estructuras desintegrándose como arena, revelando debajo ruinas antiguas cubiertas de vegetación, y las figuras se disolvían en humo negro que se retorcía en el aire, formando formas imposibles. Conduje sin parar durante 2 horas, sin importar que el indicador de gasolina siguiera marcando vacío. Imposiblemente, mi tráiler seguía funcionando, como si el tanque nunca se hubiera vaciado realmente. Cuando finalmente llegué a una gasolinera real, una moderna y brillante Pemex, me detuve temblando. Revisé mi tanque. Estaba al 80% de capacidad. No había cargado gasolina en la gasolinera del kilómetro 666. Nada de eso había sido real, o al menos no real en el sentido normal. El gerente de la gasolinera Pemex notó mi estado y me ofreció agua. ¿Se encuentra bien, señor? Se ve muy pálido. Le conté lo que había vivido, esperando que se riera o pensara que estaba loco. En lugar de eso, su rostro se puso serio. Kilómetro 666, con bombas antiguas y empleados vestidos de otra época. Asentí. Él suspiró profundamente. No es la primera vez que escucho esa historia. Cada año, 2 o 3 conductores vienen aquí contando lo mismo. Una gasolinera que no debería existir, en un kilómetro que técnicamente no existe en esa carretera. Me explicó que hace 40 años había habido una gasolinera en esa zona, pero cerró después de que toda la familia propietaria murió en circunstancias extrañas. Se decía que el patriarca había hecho un pacto con algo oscuro para que su negocio prosperara, y que cuando no pudo cumplir con su parte del trato, el precio cobrado fue toda su familia. Desde entonces, la gasolinera aparece ocasionalmente en las noches, especialmente para conductores que están desesperados, necesitados, vulnerables. Intenta atraparlos,
hacerlos aceptar su hospitalidad, y según la leyenda, los que lo hacen nunca salen. Se convierten en parte de la gasolinera, en empleados o clientes eternos de ese lugar maldito. Revisé después mi brazo donde el despachador me había tocado. La marca roja se había convertido en una cicatriz permanente, 5 líneas donde sus dedos me habían agarrado, un recordatorio físico de que lo que viví fue real, tan real como pueda ser algo de ese reino de pesadilla. Y lo más perturbador, cuando hice que revisaran las grabaciones de las cámaras de seguridad de mi tráiler, las que graban automáticamente mientras manejo, el periodo completo que pasé en la gasolinera del kilómetro 666 aparecía solo como estática, 20 minutos de ruido blanco en el video, como si hubiera estado en un lugar que la tecnología no puede registrar. Desde esa noche, he modificado mis rutas para nunca pasar por ese tramo de carretera de noche. Y cuando otros traileros mencionan esa zona, siempre les advierto: si alguna vez ves una gasolinera antigua brillando en la oscuridad, especialmente si tiene un letrero con el número 666, no te detengas. No importa cuán vacío esté tu tanque, no importa cuán desesperado estés, sigue manejando hasta que encuentres una gasolinera real, una que exista en mapas, una que otros puedan confirmar. Porque algunos lugares no son lo que parecen, y la hospitalidad que ofrecen viene con un precio que nadie debería tener que pagar. Tu alma, tu libertad, tu existencia misma, atrapada eternamente, en un bucle sirviendo a lo que sea que controla ese lugar maldito. He hablado con el hombre que me advirtió esa noche, o al menos he pensado mucho en él. ¿Quién era? Un espíritu benevolente que logró mantener suficiente humanidad para advertir a otros. ¿O era parte de la trampa, haciendo que mi escape pareciera más real, más aterrador? Nunca lo sabré. Lo único que sé con certeza es que hay lugares en las carreteras de México que existen entre mundos, estaciones de servicio del infierno disfrazadas de refugios para viajeros cansados. Y si alguna vez tienes la desgracia de encontrar una, especialmente en un kilómetro marcado con ese número diabólico, tu única opción es huir. Huir. Y nunca mirar atrás, porque si lo haces, si dudas aunque sea un segundo, te atraparán, y te unirás a los otros en su vigilia eterna, esperando el siguiente conductor desesperado que cometa el error de detenerse en la gasolinera que nunca debería existir. Y así, mis amables cronistas de la noche, llegamos al final de estas historias que quizá preferirías no haber escuchado. Si te han gustado estos relatos, suscríbete, comparte, y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Nos veremos muy pronto, en el próximo misterio.